Ok, el mensaje de hoy se llama escuchar la voz de Dios. ¿Qué es escuchar la voz de Dios? Yo sé que nosotros pues tenemos muchos métodos por los cuales en la Biblia hemos visto cómo el Señor nos habla, ¿verdad? Tenemos la palabra escrita, que evidentemente es probablemente la referencia más conocida a nivel mundial. No solamente son las escrituras una lámpara a nuestros pies, son literalmente la evidencia de la realidad histórica y de la realidad espiritual de Dios, ¿verdad? Y lo hablábamos la semana pasada, la importancia que tiene la palabra, que era la palabra. La semana pasada lo hablamos muy bien, lo desarrollamos el tema y definitivamente es una de las herramientas universales más conocidas en la que podemos decir, el Señor me habló, ¿verdad? A través de su palabra. Adicional a esto, en su palabra se nos describe que también Dios utilizó profetas, hombres y mujeres de Dios que de alguna manera fueron escogidos y fueron utilizados como portavoces del Señor en tiempos importantes, en tiempos difíciles, ¿verdad? Un ejemplo, Jeremías, otro ejemplo, Isaías, otro ejemplo, bueno, en realidad podemos nombrar muchos, pero lo más importante es ver cómo personas que, que tal vez nosotros decimos, wow, para ser usado de Dios, verdaderamente tienes que tener un nivel altísimo y no, o sea, eran personas comunes y corrientes que sencillamente entendían su necesidad de comunión con Dios y caminaban con Dios y buscaban a Dios y Dios veía en su corazón pureza y los usaba. A pesar de que muchas veces probablemente ellos también cayeron en errores de actitud, de emociones, de situaciones difíciles, igual que cualquier ser humano. Lloraban y también tenían problemas. No era como que ellos vivían ¿cómo se llama? Representar a Dios. Ellos vivían en riqueza o no, muchos de ellos no tenían, no divagaban o andaban de pueblo en pueblo donde Dios los llevaba porque eran mensajeros del Señor, ¿verdad? También sabemos que el Señor hablaba a través de sueños y visiones, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de Daniel, ¿verdad? Que Daniel le interpreta a Nabucodonosor sus sueños, también José, que le interpreta al faraón sus sueños. Entonces vemos que Dios también habla a través de los sueños. Yo personalmente puedo decir que a mí Dios me ha dado sueños tan impresionantes que me han dado dirección, que me han dado, en algunos casos yo he tenido que orar para interpretarlos porque son como mensajes codificados que a veces cuesta mucho entender y hasta que el Señor no te los revela, verdaderamente son libres de interpretación, podríamos decir. Pero en ocasiones el Señor es muy específico y utiliza simbolismos muy importantes y lo vimos en el sueño de José y lo vimos en los sueños que tanto José como Daniel interpretaron, ¿verdad? También tenemos que el Señor ha utilizado visiones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Steven estaba siendo apedreado, pudo ver una visión. Cuando, por ejemplo, Jacobo también vio la escalera. O sea, hay muchas referencias en donde nuestros ojos son abiertos, ¿verdad? Si mal no me equivoco, también fue uno de los sirvientes de Elías que estaba temeroso ante el ejército enemigo y Elías pidió, Señor, ábrele los ojos, me corriges, tío Jorge, si estoy equivocado porque no estoy yendo rápido en la idea, más que nada, donde el Señor le abre los ojos al sirviente y él puede ver los carruajes de fuego y se dio cuenta que éramos más los que estábamos de este lado que los que están del lado del enemigo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios incluso también ha utilizado el valle de los huesos secos, ¿verdad? Como imágenes, como visiones, para que nosotros realmente nos demos cuenta de que hay un mundo sobrenatural a través de nuestra vida que está interviniendo con nosotros, que no solamente se ha plasmado en escrito como un contexto histórico, sino que realmente está activo, está al día, está pasando, sigue estando activo el día de hoy. Y él puede utilizar las referencias bíblicas para traer una connotación que te hace entender que algo que fue escrito hace 3000, hace 2000 años,
literalmente aplica a ti hoy, porque la palabra no tiene un tiempo, es por encima del tiempo. El Señor también utilizó ángeles. El Señor utilizó ángeles con María cuando ¿verdad? Con María y con Elizabeth también cuando les anunciaron la venida de sus bebés. Con Jacob, que Jacob también se peleó con el ángel del Señor, aunque yo personalmente soy de la tesis que con quien él lidió fue con Jesús, pero esa es mi tesis, y no solo la mía, la de un montón de gente. Pero bueno, el punto es los ángeles han sido utilizados. Los ángeles han sido utilizados con Daniel también. Sabemos de la historia del ángel Gabriel, que fue retenido por el príncipe de Persia y tuvo que ser enviado Miguel para poder liberarlo, para que pudiera llegar con el mensaje que le traía. Definitivamente el Señor puede usar sus ángeles, lo sabemos. También están las señales o hechos poderosos o prodigiosos que Dios ha hecho y se ha manifestado, como las columnas de fuego de noche, como la nube de día, también la zarza ardiente que le habló a Moisés. Literalmente han sido muchas las manifestaciones del poder y la gloria de Dios, no solamente en la palabra, lo vemos hoy en día cuando oramos con fe y una persona se sana de cáncer o de lo que sea, o cuando pasan cosas milagrosas. Yo soy uno que tengo una colección de milagros en mi vida, cosas que desafían mi capacidad de entender y la única respuesta es Dios. Cuando la ciencia me decía que yo no podía tener un hijo y hoy tiene 10 años prácticamente. O sea, Dios puede manifestarse de muchas maneras, Dios puede hablarnos de muchas maneras. Él puede hacernos pensar o ponernos pensamientos que dirigen nuestro caminar, ¿verdad? De hecho, ya acercándonos a ese punto, está también en la palabra, y ahorita lo vamos a ver, que Jesucristo, verdaderamente la revelación plena de Dios, él se revela en su Hijo, Él se manifiesta en su Hijo, él es literalmente se complace en su Hijo y su Hijo es el que abre el camino al Padre, literalmente el que restaura toda la corrupción que el pecado trajo al mundo. En Él está la esperanza de la humanidad, en Él está la restauración de todo lo que fue corrompido. Es Él el objetivo, es Él el propósito, es Él verdaderamente la manifestación máxima de Dios hablándonos de su amor, de su plan de redención, del amor que Él ha tenido por nosotros desde un principio. También está la guía del Espíritu Santo, porque Jesús ascendió a los cielos y nos dejó el depósito de garantía, que es el Espíritu Santo. Entonces, tal vez yo puse algunas escrituras en cierto orden, y ahorita vamos a ir a trabajarlas de esa manera. Vamos a empezar. Yo quería empezar con este resumen, un pequeño resumen, y voy a revisitar estos últimos dos puntos, el de Jesucristo y el del Espíritu Santo, como no solamente literalmente revisitar el principio del mensaje, sino también hacer que veamos el día de hoy, cómo Dios nos habla hoy, cómo continúa hablándonos hoy. Y si bien es cierto, estamos todos de acuerdo, yo creo que no hay una sola persona que no consienta que hoy el Señor nos habla a través de su palabra. También hay métodos que el Señor está utilizando que pueden ser sorpresivos, que pueden desafiar nuestra capacidad de entendimiento y a veces no nos damos cuenta de la manera tan hermosa en la que Dios interactúa con nosotros, mandándonos señales, dejándonos saber de que Él está ahí. Y la razón por la que nosotros a veces no nos damos cuenta de estas cosas es porque no hemos desarrollado el nivel de sensibilidad ni hemos desarrollado el nivel de comunión que necesitamos para poder darnos cuenta la manera en la que Él activamente está con nosotros todo el tiempo, porque Él lo está. Nosotros hemos sido los que nos hemos desconectado de Él con todas las vicisitudes de nuestra vida, con todas las tareas que tenemos que estar haciendo, todo lo que nos quita la atención y el enfoque de Él, cuando en realidad nosotros tenemos que ver a través de Él, no quitarlo para ver, sino ver a través de Él, que Él sea literalmente el filtro que purifica, que santifica, que le da propósito a lo que estamos viendo. Porque ver un ave
puede ser muy bonito. Incluso hay gente que es fanática de las aves y se van a bosques y llevan sus cámaras y sus binoculares y se vuelven literalmente apasionados de las aves. Pero lo que no se dan cuenta es que tal vez el Señor les está enviando una pequeña ave un día en el que están en un problema y esa ave se postra delante de ellos y los vuelve a ver como inspirando paz, como inspirando control, como inspirando de que aunque hay caos en nuestro mundo, ese pajarito ni se ha dado cuenta, ese pajarito está bien, ese pajarito no tiene ni siente lo que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva superior, porque hay una expectativa superior de que nosotros no vivamos atrapados solo en nuestra realidad inmediata, sino que nosotros empecemos a vivir el contexto de Dios, el contexto del reino, empecemos a vivir la realidad del reino. Pero ¿cómo? Si ni siquiera podemos darnos cuenta de pequeños detalles, de cositas que el Señor hace en el día a día para recordarnos, ahí estoy, ahí estoy. Yo recuerdo que una vez instalé en mi celular con el afán de yo tomar más agua, porque no era una persona que tomaba agua, una alarma, una aplicación que me llevaba el registro de cuánto estaba tomando, cada cuánto, y me tiraba una alarma cada rato para que yo tomara un traguito, otro traguito, otro traguito. Y yo me acostumbré tanto a la alarma que dejé de oírla, aunque sonaba. A veces cuando yo sí estaba consciente de la alarma y me molestaba, lejos de tomar agua, yo lo que hacía era apagarla. ¿Por qué? Porque ya me molestaba, porque yo no quería tomar agua, quería hacer otra cosa, estaba en otras. ¿Cuántas veces somos así con el Señor? Y no nos estamos dando cuenta de que todo lo que está pasando a nuestro alrededor puede ser una señal del Señor hablándonos con respecto a lo que está haciendo en nuestra vida, con respecto a lo que está preparando para nosotros y cómo nos está preparando a nosotros para lo que viene. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en nuestro mundo de cuentas, de recibos, de deudas, de problemas, de enfermedad. Esa es literalmente digámoslo así, es todo el ruido que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón diariamente. Entonces nos perdemos de interactuar sensiblemente con el Espíritu Santo y que Él nos muestre. Les voy a dar un ejemplo. Un día yo estaba caminando y este ejemplo va a medias, ¿ok? No es un ejemplo total, pero es un ejemplo. Un día yo estaba caminando en un supermercado, no tenía plata para comprar nada. Simplemente decidí ir al supermercado e imaginarme que el dinero no era un problema para mí y que yo podía comprar todo lo que yo quisiera. Y empecé a caminar por los pasillos. Y les voy a decir algo. Yo sin dinero, en el momento en el que me pensé y asumí la postura, no, yo tengo todo el dinero del mundo, porque mi padre es el dueño de toda la riqueza. Dejé de preocuparme por lo que tenía que comprar. ¿Y saben qué fue lo más lindo? Que por primera vez en mi vida empecé a disfrutar el solo caminar por los pasillos. Disfruté el tiempo. Disfruté el tiempo que estuve ahí, que es algo que nosotros ni lo tenemos como un concepto, disfrutar el tiempo. Y es algo que nos han venido diciendo muchas personas, digamos que entre más de edad avanzada, nos dicen, disfruten el tiempo en familia, disfruten los momentos con sus hijos, disfruten porque eso se va y no regresa. Y ustedes me dirán, es que es una locura disfrutar el tiempo en un supermercado. No, entiéndanme, yo logré disfrutar el tiempo con solo ver latas, con solo ver productos, los colores, ver los diferentes, imaginarme qué se puede hacer con estas cebollitas en escabeche y empezar a hacer un mundo en mi cabeza y darle gracias a Dios, porque estaba disfrutando algo que normalmente por las vicisitudes del trabajo y de este mundo no podemos hacer, no disfrutamos ni siquiera del tiempo que tenemos. Nos han enseñado de que hay que crear una carrera, de que hay que estudiar, de que hay que hacer todas estas cosas para que supuestamente disfrutar la vida. Y cuando ya estamos inmersos en todo lo que nos dijeron que había que hacer, no podemos disfrutarla porque estamos estresados, porque estamos frustrados, porque se levantan otros problemas, porque se levantan otras circunstancias, otras necesidades, y ya no nos alcanza ni siquiera para lo básico.
Y es como una bola de nieve que va cayendo y que va cayendo y se va haciendo más grande y más grande. Yo me he llegado a dar cuenta que verdaderamente este mundo no te puede dar felicidad. Es como cuando te venden un auto usado y te dicen, vea lo que lindo, es más, ni siquiera usado, porque ahora es un tema con los autos nuevos. Te venden un auto nuevo y vos decís, wow, qué auto más lindo, bellísimo. Y cuando te das cuenta, estás comprando algo que tiene un montón de defectos, un montón de problemas, y lo que estás haciendo es comprándote problemas. Muchas veces la vida es así para nosotros, pero les voy a decir algo, la vida no es así en el reino. El reino de Dios no es así. Esa es la vida que nosotros vivimos aquí, pero el reino de Dios no es así. Y aunque Jesús nos prometió que en este mundo tendríamos padecimiento, también nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del tiempo. Y vivir a través de Jesús no es lo mismo que vivir desamparados de Dios. Pero no hemos aprendido eso. No nos han enseñado a vivir con Dios como el filtro que nos ayuda a clasificar los momentos de la vida. Hoy mi esperanza es que no solamente escuchemos la voz de Dios, que aprendamos a ir más profundo con el Señor, que busquemos y exploremos esa profundidad y esa sensibilidad que necesitamos tener, porque créanme, usted podrá sentir que ya está en el máximo de su capacidad espiritual. Créame que eso no es así. Es infinita nuestra capacidad espiritual. Y les voy a decir por qué. Porque el Señor puede hacer tanto a través tuyo y puede sorprenderte. Es más, cuando estemos en el cielo, la eternidad no nos va a alcanzar para conocer a Dios. Imagínense la vastedad de nuestro Dios. Es tan vasto, es tan grande, es tan enorme que la eternidad no puede ni siquiera ser suficiente para nosotros conocerlo a Él. Y usted me va a decir que entonces Dios no puede hacer cosas nuevas en su vida todos los días. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿A quién le creemos? ¿Cuál es nuestra realidad? Y hemos hablado de esto antes en otros mensajes. ¿Cuál es nuestra realidad? Bueno, vamos a entrar en un esquema de enseñanza esta noche, un poquito más al estilo Times Square, no con una sola escritura, porque a mí me gusta utilizar varias referencias para el mismo punto, pero en Times Square se utilizaba solo una escritura y se desarrollaba todo el tema con base en esa escritura, a veces se complementaban con algunas otras, pero vamos a ir a Primera de Reyes 13, del 1 al 10, esa es la que vamos a leer primero, y ya les voy a dar contexto de lo que vamos a ver. Adelante, Xiaomi. Sí, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: ¡Prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada.
Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se la restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Amén. 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 Esta escritura me la dio esta semana el Señor y me la dio en referencia a una situación que estábamos literalmente viviendo y fue una escritura muy, muy dramática, pero también muy poderosa. Voy a tratar de disectarla rápidamente. Primero que nada, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel, ¿verdad? A hablarle a Jeroboam acerca del altar en donde quemaban incienso. Había algo que no estaba bien ahí. Y él vino a traer una palabra poderosa de Dios, ¿verdad? Y de nuevo, a veces nosotros decimos, wow, qué hombre de Dios dar una palabra de esa manera y que el Señor la respalde inmediatamente, porque ahí mismo pasó lo que él dijo que iba a suceder. Y no solo eso, cuando Jeroboam trató de aprenderlo por lo que había hecho, su mano de castigo se secó. Y más bien tuvo que suplicarle a él que orara para que le sanara la mano. Y el hombre de Dios va en misericordia y ora y le es sanada. Y decimos, esas cosas solo pasaban en la Biblia. Pues yo quiero desde hoy mismo decirle a usted, iglesia, eso es lo que Dios busca con usted y conmigo, que nosotros nos convirtamos en una extensión del reino de los cielos, indiferentemente de nuestra edad, indiferentemente de nuestra condición social, indiferentemente de nuestras finanzas, indiferentemente de nuestras necesidades, es que entendamos, cuando uno se convierte en un servidor de Dios, cuando uno se convierte en una extensión de Dios, nuestra perspectiva de nuestra vida ya es irrelevante. A usted ya no le preocupan sus deudas. Y no estoy diciendo que usted las deja sin pagar, no, porque la Biblia dice que hay que honrar nuestras deudas. Pero es que usted ya no vive para usted mismo. Ya usted sabe que su vida está en las manos de Dios, entonces su enfoque cambia de mi vida personal, mis necesidades, mis problemas, lo que me gusta, lo que quiero, mis proyectos. Ya dejamos de existir y nos enfocamos en el servicio de lo que Dios quiere, lo que Dios busca. Y eso va a traer bendición para ti. ¿Ok? Y cuando Dios te dice, ve a tal lugar, háblale a tal persona, hace esto en mi nombre, créame, este hombre de Dios hizo todo lo que tuvo que hacer porque conocía la voz de Dios, número uno, y porque tenía una relación cercana con Dios y por ende, él sabía que lo que estaba haciendo era la voz de Dios y él sabía el respaldo que Dios le estaba dando. Es indispensable que entendamos que aún nosotros, a un nivel de fe y de comunión con Dios, a ese nivel podemos todavía cometer errores. Podemos creer en otras voces, podemos ser susceptibles a los errores. No crean que este hombre, con ese nivel de autoridad, con esa investidura de representación celestial, no comete errores. Vamos a leer ahora sí a partir del 11. Adelante, Elija. Dice así. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy.
Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido él que le había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Gracias, palabra del Señor. Esto es increíble porque vemos cómo un descuido tiene una sentencia de muerte. Un descuido. Para mí, y era lo que me hablaba el Señor, en el Antiguo Testamento Dios daba una orden y se cumplía, se tenía que cumplir. No es que Dios no lo haga hoy de esa misma manera, pero nosotros hoy por hoy vivimos en la época de la gracia y entonces eh, sí, las consecuencias no son tan severas, no necesitan serlo, pero en esta época podemos decir literalmente el mismo hombre de Dios que habló con el de nuevo, que habló con la autoridad, que le sanó a Jeroboam la mano, que también hizo lo que el Señor dijo y se cumplió exactamente frente al rey. Ahora resulta que es engañado por una mentira de un anciano que le dice, yo también soy profeta, igual que tú, y un ángel me dijo que podías comer, ¿verdad? Qué fácil fue para él literalmente desviar su atención de la palabra que Dios le había dado. Confió en lo que el hombre le estaba diciendo, en lugar de ir al Señor y decirle, Señor, este hombre me está diciendo esto, confírmame tu palabra. ¿Quieres que vaya? ¿Que no quieres que vaya? Porque podemos perfectamente estar en disyuntivas en la vida. A veces nuestro corazón, por querer ser corteses, por ser educados, por dar el beneficio de la duda, podemos decir, Señor, mira, este hombre me está diciendo esto, pero tú me dijiste esto. Si yo tengo que escoger entre lo que Dios me dijo y lo que este hombre me está diciendo, yo me quedo con lo que Dios me dijo, porque por lo menos me lo dijo directo a mí. Pero ir al Señor no está mal y decirle, Señor, puedes confirmarme si efectivamente el ángel que le dice a este hombre que yo vaya es una señal tuya o es un mandato tuyo. Pero vemos que él simplemente da el beneficio de la duda, va, come, y el mismo hombre que le da la mentira le da la sentencia de muerte. Parece injusto, parece como, no sé ni cómo a veces ponerlo en contexto natural, pero Dios nos está enseñando una lección aquí. Vean el nivel de sensibilidad que tenemos que tener al punto de que este hombre, de nuevo, habiendo hecho todo lo que acababa de hacer, habiendo llegado con la investidura que había llegado al rey, se descuidó por un instante, permitió que otra palabra que no era la que Dios le había llevado, entrara en su vida y le desviara de su camino y le pasó lo que le pasó. Es algo parecido como lo que le pasó a Moisés. Dios le dice, haga esto, él va, hace otra cosa y automáticamente se descalifica de entrar
¿cómo se llama? En la tierra prometida. Yo recuerdo que hace unos años, cuando el Espíritu Santo me estaba llevando a investigar cosas, me llevó a investigar unos libros que eran como leyendas judías, antiguos escritos hebreos, en donde había un libro que me encantó, se llamaba, creo que se llamaba La Cueva de los Tesoros, que era como, digamos, qué había pasado después de que Adán y Eva habían salido del, ¿cómo se llama? Del Edén. Y cómo ellos tuvieron que sufrir el duelo de literalmente haber perdido su vida en el Edén. Y un ángel seguía llegando todos los días y todos los días era el diablo disfrazado de ángel todos los días porque él sabía que de ella, de Eva, iba a salir la semilla que algún día iba a destruirlo a él. Entonces él buscaba boicotearlos de alguna manera y todos los días llegaba haciéndose pasar por el ángel del Señor y los llevaba o a un acantilado para empujarlos o los llevaba a un río muy profundo para que se ahogaran o les decía que crearan fuego para que se quemaran, etcétera. Entonces siempre habían trampas en todo lo que este ángel les estaba diciendo. Y resulta que un día, finalmente, Adán decide ya estar cansado de esta situación. Dios tenía que constantemente estar corrigiéndolos y estarles explicando y estarles diciendo que no, que él no había dicho nada. Entonces un día ya él se frustra y Adán va y le dice de nuevo, todo esto es leyenda, judía, ¿verdad? Pero tiene mucha sabiduría en lo que dice. Adán, ya frustrado, va y le dice, Señor, o sea, no, primero le dice al ángel, lo siento mucho, esta vez voy a ir donde Dios. Y va donde el Señor y le dice, Señor, ¿por qué nos envías de estos ángeles que lo único que buscan es nuestra destrucción? ¿Estás tan enojado todavía con nosotros? Y el Señor desciende y le dice, no, Adán, mira quién es, y desenmascara al ángel y lo muestra y era la serpiente y le dice, él fue el que te engañó, los engañó a ustedes en el Edén y lo sigue haciendo. Y el Señor le dice a Adán, si tan solo hubieras hecho eso la primera vez. Y a mí eso me caló tan profundo, porque aunque no era necesariamente un canon bíblico, aunque no es, digamos, la palabra como tal, ¿verdad? La enseñanza tiene el poder cuando el Espíritu Santo te la da. Y lo que me estaba diciendo el Espíritu Santo es, no tomes decisiones solo porque parecen buenas. Consulta con el Señor. Y en los últimos meses, en los últimos años que el Señor ha venido trayéndome a mí por un proceso de preparación para lo que está por venir, entendí que yo también tengo que ser sensible y aunque me estén ofreciendo las riquezas del reino, como le dijo, a mí me encanta esta versión en donde el rey le dice, ven a mi casa y come, y le dice, y le dice el hombre de Dios, em, le dice, vamos a buscarla acá, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no irían contigo. Vean, él en ese momento literalmente está amarrado, está en unísono con el Espíritu. Y le dice, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. Eso es certeza, eso es convicción. Ni comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó no comas ni bebas ni nada mientras estés ahí y no regreses a Judá por el mismo camino. Y él iba obedeciendo todo, hasta que más adelante en el camino tiene ese pequeño desliz. Y verdaderamente a mí me impacta que algo tan sencillo, ya él seguramente relajado, ya cumplí con mi palabra y todo, se desconectó un momento y en ese momento de desconexión fue cuando vino esta palabra que le costó la vida. Él le creyó y determinó literalmente su futuro con esa situación. Entonces el Señor me decía, ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones? ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin consultarle a Él? ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos caminando la voluntad de Dios porque pensamos que lo que estamos haciendo es bueno y bendice a otros? ¿Cuántas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque lo que estamos haciendo nos gusta o es nuestro talento, o etcétera, etcétera, etcétera?
pero ni siquiera le hemos llegado a preguntar a Dios si realmente es ahí donde debemos estar, si es verdaderamente haciendo esto lo que debemos estar haciendo o no. Es que sencillamente asumimos posturas, pero no le preguntamos a Dios. Y otra cosa, a veces ni siquiera nos esperamos a la respuesta. Si el Señor no me contesta el martes a las 3 de la tarde, yo tomo la decisión. Y eso es lo que define los hombres y las mujeres de Dios de los hombres y las mujeres del mundo. En el mundo la gente toma decisión por su propia inteligencia, por su propia, porque tienen el libre albedrío para tomarlo, entonces lo usan para tomar decisiones. Ahora, no estoy diciendo de que todas las decisiones tienen que ser consensuadas en el Señor, pero entre más conoces a Dios, entre más te acercas a su corazón y a su voluntad y a su forma de pensar, entre más ves, empiezas a ver la vida con los ojos de Dios, más te das cuenta de lo urgente, lo necesario y lo crítico que es estar aferrado a Él y someter todas tus circunstancias. Bueno, la palabra misma lo dice, reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezar tus veredas. ¿Por qué lo dice? Porque dice que nosotros no podemos producir frutos si estamos separados de Él, que Él es la vida y nosotros el pámpano. Nos está dando todas las claves de entender de que sin Él corremos peligro, de que sin Él estamos a merced de nosotros y del ambiente en el que vivimos en territorio enemigo. No dice la palabra que nosotros literalmente lo primero que tenemos que buscar en nuestra vida es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, que no tenemos que tener temor de nada de lo que vamos a comer mañana. O sea, aquí me podría recitar toda la Biblia. Toda la Biblia está enfocada en que nuestra vida es a través de Él, no a través de nosotros. Lo que ocurrió en Edén fue la separación entre el hombre y Dios. Entonces el hombre se volvió una entidad separada de Dios. Y ese es el problema. Pero nosotros no fuimos creados para estar separados de Dios. Nosotros fuimos creados para estar en Él y vivir a través de Él. Y que Él sea la lámpara a nuestros pies. Por eso nos dejó la palabra como la lámpara a nuestros pies. Pero resulta que la palabra está viva. Jeremías dice que la escribe en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que cuando estemos en el Espíritu, porque primero tenemos que estar en espíritu y luego en verdad, la palabra se cobre vida en nosotros. Y ya no es un asunto de saber, es un asunto del vivir. La palabra empieza a ser el reflejo de tu vida. Empiezas a actuar, a pensar y a hacer y a temer a Dios y a actuar y a querer obedecer a Dios, a querer someterte a Dios, a estar enamorado de Jesús y a estar apasionado por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque poco a poco empiezas a convertirte en palabra viva, en palabra andante, en palabra viviente. No solamente es un tema de yo me la sé y la puedo memorizar, que es en el problema que cayeron los fariseos, cuando ellos decían y decían y decían y decían, pero eran sepulcros vacíos. Jesús mismo les dijo, ustedes buscan, escudriñan las escrituras porque creen que en ellas encontrarán la salvación. Sin embargo, las escrituras apuntan a mí y ustedes a mí no vienen. La misma palabra nos está diciendo que es Él, que es Cristo, la salvación, que es Él el camino, la verdad y la vida. Y hay gente que hoy ora por avivamiento, pero no ora, no busca la presencia. Cuando en la presencia está la vida, en la presencia está la luz, en la presencia está el verbo, en la presencia se activa la palabra. En la presencia empezamos a desarrollar sensibilidad para escuchar su voz en todos los métodos que Él quiera utilizar. Porque como puede querer utilizar la palabra, puede utilizar un video de YouTube, puede utilizar un burro, puede utilizar lo que Él quiera, porque el problema ya no eres tú, ya eres sensible a su voz, ya eres sensible a Él. Un día estaba llorando en el parquecito donde yo llevo a la perrita a hacer sus necesidades y les voy a contar una anécdota. Se me paró un halcón, no, perdón, era un gavilán.
Es un ave rapaz como de este tamaño, así, más o menos. O sea, es grandecita. Y se posó sobre un árbol en una rama frente a mí, aquí literalmente a unos 3 metros de distancia, unos 8 o 9 pies, tal vez. Y yo estaba sorprendido de su belleza y de literalmente, de la categoría que tenía esta ave, porque es un ave rapaz, ellas son cazadoras y ellas andan buscando presas y ellas tienen una presencia lindísima. Pero lo que yo sentía era cobertura, era protección. Era como que yo tuviera ahí, como que el Señor me estaba dejando saber que Él me protege, que no me tengo, que mientras yo estoy haciendo mis tareas, hay alguien cuidando mi alrededor y hay alguien que está más alto que yo, vigilando, vigilando a mi alrededor. Fue una sensación tan hermosa y se quedó ahí y de ahí no se fue hasta que yo me fui. Y podremos decir, pero Jerry, eso no es una forma en la que Dios habla. Para mí lo fue. A mí Dios me habló ahí. ¿Saben por qué? Porque cuando desarrollas sensibilidad para el espíritu, Él te puede hablar con lo que sea. Yo recuerdo una vez estando en Estados Unidos, me había quedado sin dinero para el bus, entonces tuve que caminar y en el camino que iba hacia donde tenía que ir, no recuerdo exactamente dónde era, allá en Inglewood, creo que era. am, Había como una especie de rotonda, una salida para la carretera, y esa salida tenía todo un jardín como lleno de zacate lindísimo verde, y en el puro centro había una florcita así pequeñita amarilla. Y el Señor me habló con esa imagen, todo ese mar de verde y una sola florcita amarilla, y esa florcita amarilla se veía en ese mar de verde. El Señor me habló hoy. Nuevamente voy a sacar ¿cómo se llama? A la perrita. Está haciendo sus necesidades mientras yo oro, que por cierto, ya me ha pasado varias veces que estoy tan metido en la oración que se me olvida dónde fue que hizo sus necesidades y yo busque y busque y busque y no las encuentro y las tengo que dejar ahí. Eso no se hace, hay que meterlas en la bolsita y llevarlas al basurero. Pero en esta ocasión sí la vi, estaba ya en el montículo, estaba haciendo sus necesidades y me fui a buscarla cuando ya ella se quitó. Y en lo que yo llego, aunque ahorita nosotros no estamos viviendo, digamos, el otoño como lo viven en Estados Unidos, que ya prácticamente está pasando, el otoño en Estados Unidos donde las hojas cambian de color y todo, aquí hay árboles que en esta época sí sueltan hojas, no cambian de color, pero sueltan hojas. Resulta que entre el zacate y las hojas, de ahí literalmente las necesidades de ella no se veían. Y yo entonces tuve que dedicarme a escudriñar por completo así, literalmente escanear toda la zona donde yo la vi a ella, y así me tomó como 20 minutos, poco a poco ir así, ¿verdad? Hasta que logré encontrarla. Entonces la recogí, ¿verdad? La recogí y me dice el señor, esa no es. Entonces terminé recogiendo las que no eran, la caca de otro perro. Y entonces vuelvo otra vez y sigo escaneando, 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 hasta que llegué a era un poquito más arriba. Pero la caquita de ella era de un color que prácticamente pasaba como una hoja. Y ahí me habla el Señor y me dice, a veces cuando leemos, no vemos. A veces cuando leemos, no escuchamos. Porque literalmente el pecado está mimetizado con nuestra vida. ¿Qué es mimetizado? Literalmente forma parte de la foto. Y entonces encontrarlo requiere de profundidad, requiere de escudriñar literalmente, requiere de, no, o sea, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que si usted es de las personas que tiene como costumbre solo leer una escriturita aquí al día, aquí, allá, muy bien, está bien, pero eso no te va a llevar a ningún lugar de profundidad. Eso te va a sostener un poquito.
pero eso no te va a dar profundidad y no te va a transformar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es intimidad contigo, es tiempo contigo, es calidad, es literalmente, lo pongo de esta manera, los judíos como enseñaban era, véngase a vivir conmigo, literalmente ande conmigo todo el día y aprenda de lo que yo hago, de lo que yo hablo, de lo que yo veo, literalmente estar con la persona. Y usted conoce a la persona porque literalmente pasó todo el tiempo con la persona, caminó con la persona, comió con la persona, fue allá con la persona, regresó de allá con la persona y así aprendió de la persona. Eso es lo que él quiere, que pasemos todo el día con él y él nos va a enseñar y él nos va a mostrar. Y si nosotros solamente escudriñamos la escriturita, una aquí y una allá y una allá, eso es como que pretendamos ser transformados con una aspirina. Familia, eso no funciona así. No vamos a sensibilizarnos a su voz así. Primero, yo les recomiendo que oren, 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 busquen la presencia, invoquen la presencia de su Dios. Y luego pídanle una escritura. Señor, muéstrame cuál es el camino que tú tienes para mí. Dame una escritura. Dame una escritura que me permita ver tu corazón tus deseos y tu voluntad para mí. Y entonces el Señor te la va a dar. Y si no te la da, no importa, abres la Biblia y buscas y buscas y buscas y sentirás algo. A mí me pasaba al principio que me venían como imágenes, primera de Josué 2:13 y yo, ok, voy a buscarla y resulta que era exactamente lo que me estaba pasando. A veces no siempre, pero igual la Biblia, usted empieza a leerla y como le está pasando ahora a Tiana, que ahora más bien es, quiero más y quiero más y quiero más y no para. ¿Pero por qué? Porque tenemos que meternos de lleno en Él, tenemos que caminar en Él. Si yo no me hubiera dedicado a buscar la caquita de mi perrita, no la encuentro. Y eso me decía el Señor, eso es lo que pasa con el pecado en nosotros. Ha llegado a formar tanto parte de nuestra vida que nos vemos en el espejo y si no nos vemos con los ojos de Él, a la luz de la palabra, no vamos a notarlo. Porque está literalmente, forma parte de nuestro atuendo, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que ir y decirle, Señor, muéstrame si hay algo en mí que no debería estar en mí, muéstrame, como decía el salmista, escudriñame, oh Dios, escudriña mi corazón. Entonces, vamos a la palabra y ahora sí, tenemos un propósito, andamos investigando y entonces vamos a ver la riqueza de la palabra, porque la palabra va a exponer dónde está la caquita. Y vamos a tener las ganas y el deseo de liberarnos de esa caquita. Es más, podemos encontrar hasta las caquitas de otros perros que nosotros al caminar en la vida hemos ido recogiendo sin darnos cuenta. Y espero que la imagen figurativa les esté ayudando a entender a lo que me refiero. Vamos a ir ahora a un ejemplo más de esta, o de escuchar la voz y de ser obedientes a esa voz. Vamos a ver primero de Samuel, vamos a leer primero de Samuel 15:2-3. Adelante, vi. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek, proponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Esto es increíble porque a veces uno se pone a pensar, wow, o sea, que literalmente el Señor quiera exterminar, ¿verdad? A toda una nación y hasta los animales, ¿verdad? Usted le lee esto ahora a las personas que son animalistas, que usualmente no son personas de fe, y bueno, lo usan como una de las razones por las cuales no creen en Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué es? Porque era una nación mala, por decirlo de alguna manera gráfica, era la caquita que había,
en Canaán y había que removerla. No la podías dejar ahí, porque si no, alguien iba a llegar ahí y se iba a resbalar con eso, se iba a embarrar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la siguiente parte, vi, que es la 7, del 7 al 9. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida de Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Gracias. Les voy a decir algo. La mentalidad de este mundo es totalmente lo opuesto a la mentalidad de Dios. ¿En qué sentido? Lo lógico era de aprovechemos y dejémonos todo, lo que sirva. Pero cuando Dios da una orden, Él puedes estar seguro y segura de que Él sabe lo que te está diciendo y por qué te lo está diciendo. Él es Dios, no nosotros. Y en el momento en el que Saúl desafía, porque él no lo está haciendo como un desafío, él simplemente está diciendo, hey, no, ya yo conquisté, ya los amalecitas no son un problema para mí, voy a darme el lujo de perdonarle y humillarle la vida a ¿cómo se llama? A Agar, y me voy a dejar lo mejor de su ganado. Y esa fue la desobediencia que le costó el reinado. Un pequeño, tal vez el pensamiento lógico de este mundo. Si el Señor le da a usted una orden, usted la obedece y no cuestione. Dios es el que sabe, usted obedece. Pero cuando usted interpone a la obediencia, a la voz de Dios, su parecer, su sentir, su creer, ya está. Ya cometimos el error. ¿Por qué es tan importante esto, iglesia? Porque si usted y yo no tenemos el nivel de sensibilidad para reconocer lo que Dios nos está pidiendo día a día, para entender el camino que Dios y lo que Dios nos está pidiendo. Hay personas hoy que creen en el Señor y les voy a decir esto, espera porque me lo está diciendo el Espíritu Santo. Hay personas hoy que son cristianas y no se han dado cuenta que en su vida Dios les ha estado llevando por un camino de propósito. Creen que su vida simplemente es vivirla y no se han dado cuenta de que la razón por la que está pasando lo que está pasando hoy y que ha venido pasando por muchos años es porque nunca buscaron la voz de Dios, nunca le preguntaron a Dios, nunca le pidieron instrucción y dirección a Dios para entender por qué está pasando lo que está pasando, para corregir si había que corregir, para rendir si había que rendir y poder enderezar así su camino. Se acostumbraron tanto a su estilo de vida que no han salido de él, pero siguen sin preguntarle a Dios. Creyeron que vivir sin escuchar a Dios es lo normal, que Dios no habla, que Dios no tiene voz. Y han creído que la gente que dice es que Dios me habla es una gente engreída, porque como a ellos sí les habla y a mí no. Y la razón es muy sencilla, porque para usted llegar a escuchar la voz de Dios, primero tiene que ser quebrantado, tiene que pasar por fuego. Yo no creo que aquí haya una sola persona que haya sido llamada de Dios a la fe sin haber sufrido algo. A mí el Señor me ha rescatado como 3 o 4 veces de la muerte.
Entonces, no podemos ser el cristiano tibio, como decía tía Ana, que me quedó muy marcado la semana pasada, ni frío. Tenemos que ser el cristiano, o estamos o no estamos, iglesia, así de sencillo. O estamos escuchando la voz de Dios o no estamos haciendo lo que deberíamos. Y perdonen si soy muy directo en esto, pero es que ya no hay tiempo para jugar a la iglesia. El Señor está llamándonos a todos a escuchar la voz de Dios. Y Dios le habla a todos. Lo que pasa es que si sus oídos y si su cabeza y si su corazón están saturados de ruido, ¿cómo vas a escuchar? ¿Por qué usted cree que el Señor usa el ejemplo de que Él no estaba en la tormenta, Él no estaba en el relámpago, Él estaba en el aire tenue, en el silencio? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que silenciar nuestro corazón, tenemos que silenciar nuestra situación mental y emocional para meternos en Él. Y vieran lo hermoso es esto, en el momento en el que ustedes empiezan a percibir ahí, en el lugar íntimo, ustedes empiezan a percibir su presencia, todos los problemas, todas las angustias, todas las aflicciones, todos los temores, todas las inseguridades se van en su presencia. Y usted empieza a sentir propósito. Y yo les voy a decir algo, cada uno de ustedes tiene un propósito en este mundo. Ay, que yo no puedo salir de mi casa porque no puedo caminar. Ahí donde estás sentada, ahí donde estás acostada, ahí donde estés, Dios te puede usar. No me voy a desviar más. Vámonos ahora al siguiente de Samuel 22-23. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Amén. Saúl literalmente no obedeció. Se dejó lo que él consideró lógico con base en su perspectiva y le pasó por encima a Dios. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, él manda a Saúl, ¿verdad? A decirle esto. Como no has cumplido el mandato del Señor, ahora a consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? Porque literalmente es mejor la obediencia que el sacrificio. Porque tras de eso, yo digo, cuando Saúl confronta a Samuel y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué te estás llevando las vacas? ¿Por qué te estás llevando? ¿Por qué te dejaste todo este ganado? Yo me imagino que en el momento para salirse del embrollo, él dice, eran para dárselas al Señor en sacrificio. Pero el Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón. Aún si hubiera sido esa la intención original, estaba desobedeciendo. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Estaba escuchando la voz del Señor? ¿Estaba sensible, verdad? Estaba sensible. Gracias, de Samuel a Saúl, ¿cierto? Estaba sensible Saúl, el rey Saúl, a la voz de Dios y al mandato, o tuvo que esperar a que llegara Samuel a decirle. No, él no estaba sensible. Él no estaba sensible, aunque se le dieron órdenes, no cumplió con las órdenes. Y ahora vámonos al 26, Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. en el 28. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Aquí podemos ver que la consecuencia fue el rechazo de Saúl como rey. Literalmente, oigan, ni siquiera había ungido todavía a David y ya estaba determinando que se lo estaba dando a otro. Dios le quitó el reino y se lo entregó a David.
mostrando que la obediencia parcial es totalmente, es desobediencia total en realidad. Ahora, ¿cómo no cometemos estos errores si no estamos escuchando la voz de Dios, iglesia? Si no estamos buscándolo para que nos hable en cualquier método que Él escoja, pero que nos hable, que nosotros desarrollemos el nivel de sensibilidad para que podamos ver lo que nos está diciendo. Por eso las iglesias hoy están dormidas, porque dependen de pastores, dependen de personas que si bien es cierto, son ordenadas por Dios para llevar mensaje, están perdiendo su identidad. Todos somos real sacerdocio, todos somos nación santa, todos tenemos el depósito de garantía, todos deberíamos estar funcionando bajo el mismo espíritu, todos, sin excusa. Y esa es una de las cosas que el Señor me ha puesto en el corazón y el por qué la iglesia está dormida. Nosotros no estamos aquí para escuchar cosas, estamos aquí para mostrar a Cristo. Nosotros no estamos aquí solo para escuchar palabra todos los domingos y los sábados y de vez en cuando los miércoles o los jueves o cuando la iglesia lo ponga. Nosotros estamos aquí para ser la luz del mundo, para tener autoridad en nosotros en el nombre de Jesús, para hacer la voluntad del Padre, para ser direccionados por el Señor. Pero ¿cómo si no escuchamos la voz? ¿Cómo vamos a reconocer nuestra identidad, nuestro llamado, nuestro propósito si no estamos escuchando la voz de Dios? Y de nuevo, cualquiera que sea el método que Él quiera usar. Aquel hombre de Dios se descuidó y perdió la vida. Saúl se abusó de su investidura, se desconectó de la realidad del reino y por completo hizo su voluntad y perdió el reino. Quiero que leamos Deuteronomio 28:15. Adelante, tío Jorge. Ok, leo. Pero si escuchas la voz del Señor tu Dios a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Va de nuevo. Volvámoslo otra vez. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Empecemos por ahí. Iglesia, y les voy a ser muy honesto y sincero y transparente. A mí el Señor me está enseñando a entrenar al pueblo, no a dar mensajes, porque ya no hay tiempo de solamente asimilar mensajes como antes. ¿Cuántos mensajes se han hablado en la iglesia desde que la iglesia se fundó? ¿Cuántos mensajes has escuchado tú desde que entraste a la iglesia? ¿Te acuerdas de un mensaje en octubre del 82, en octubre del 89? No te acuerdas de nada. ¿Sabes por qué? Porque solo escuchaste un mensaje. Esto no es acerca de escuchar mensajes, es acerca de ser transformados, es acerca de tener dirección para que avancemos. Y en Deuteronomio se nos dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios, esa es una. Primero, buscar su voz, buscar esa comunicación que Dios escoja contigo para manifestarse en tu vida. Y después dice, y no obedeces los mandatos. Te voy a decir una cosa, cuando empiezas a conocer a Dios, porque empiezas a escuchar su voz y empiezas a tener una interacción con Dios, te enamoras de Dios y tu pasión es obedecerle. Por ende, los mandatos se convierten en parte de tu forma de ser. La obediencia es el fruto, porque estás interactuando con el Dios que te amó, que te creó, que te salvó, que el que te da propósito,
para el cual vivís. Entonces, la obediencia es un resultado sobrenatural en nosotros, que de lo contrario, en nuestra naturaleza humana, separados de Dios, lo normal es no obedecer. Entonces dice aquí, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti todas estas maldiciones y te abrumarán. ¿Cómo está la iglesia hoy? Está abrumada la iglesia, está padeciente, hay pobreza, hay miseria. ¿Cuántos años lleva la iglesia así? No toda la iglesia, obviamente, pero ¿cómo está la iglesia? Hay gente que a pesar de la plata, yo conozco gente que a pesar de la plata, están así de divorciarse y son cristianos y van a la iglesia. Yo he visto testimonios en esto que el Señor me ha estado enviando a casas y me doy cuenta de que verdaderamente nuestra fe ha sido una fachada, no una realidad. Y lo digo con todo respeto. Lo digo porque he tenido que aprender a nadar profundo y aguantar el aire y a depender de Dios. Entonces lo digo con propiedad. Hoy mismo lo estoy viviendo. Nuestra fe no es acerca de nuestros talentos. No tiene nada que ver con nosotros. Nuestra fe depende de conocerlo a Él, de vivirlo a Él para mostrarlo a Él. Pero si ni siquiera estamos escuchando su voz, entonces la pregunta para cada uno de ustedes es, ¿están escuchando la voz de Dios? ¿Están buscándola? Por eso el Señor está llamando a la casa, a las casas, a establecer altares de oración para que nos dejemos de jugar a la iglesita, porque hemos ido mucho tiempo a la iglesia, pero la gloria de Dios no está siendo manifestada en la casa. Yo he conocido casas de cristianos donde hay 5 personas y los 5 van a iglesias diferentes y lo que se vive ahí es un pleito de gatos y no se manifiesta el amor. Entonces, ¿para qué? Mejor oraran juntos en familia, ahí en la sala, para que la gloria de Dios descienda y transforme todo el mundo ahí y se empiecen a dar milagros ahí y Dios los use ahí. Pero nos han vendido la idea de que la iglesia es allá en los templos, en las congregaciones. Y sí, tenemos que congregarnos, pero les tengo una noticia, esto es una congregación. No podemos limitar a Dios con nuestro entendimiento humano, por favor. Ahora vámonos a la otra cara de la moneda. Quiero que vayamos a Deuteronomio 28, 1, 2. Dice la palabra, y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ok, ahí está. Dios no quiere que usted y yo pasemos miseria. No estoy hablando de la prosperidad que vende ahora la iglesia en el mundo, pero la realidad del reino es que en el reino hay plenitud. Y aunque no necesitemos experimentar riquezas, estoy hablando de plenitud de paz, de amor, ¿cómo se llama? De solidaridad con la gente, de que mostremos a Cristo. Cristo mostró el reino en pobreza. Cristo no vino con aquellos atuendos. Pero ¿usted cree que Cristo no va a venir con atuendos diferentes ahora cuando venga? Él va a venir en toda su gloria, en todo su esplendor. Y lo que Él quiere es mostrarse en usted y en mí aquí en la tierra para que cuando lo vean a usted, para que cuando la vean a usted, crean que Él es Dios. Entonces no puede ser algo feo, no puede ser algo malo. Sí, vamos a padecer, sí, vamos a tener problemas, sí, van a haber huesos rotos, pero somos más que vencedores.
¿Por qué no se está dando en la iglesia la victoria? ¿Por qué no se evidencia la victoria a pesar de los problemas? Porque no estamos en él, en el nivel que deberíamos. Si diligentemente escucha su voz, eso significa que usted tiene que levantarse todos los días a perseguir la voz de Dios. Y si usted me dice a mí, Jerry, yo le oro todos los días, pero no me habla, ¿cuántas veces he escuchado eso? Siga, siga y siga y siga orando hasta que le hable. Siga, no pare hasta que Dios le hable. Y usted para cuando Dios le hable. Pero usted sigue. Vuélvase terco, vuélvase necio hasta que Dios le hable. Y verá la gloria de Dios. Pero siga, siga, siga. Ore, ore y lea la palabra. Ore y diga, Señor, te doy mi corazón, te doy todo lo que tengo aquí, todo lo que tengo, todo lo que soy hoy. Mis problemas, mis situaciones, mis frustraciones, todo te lo entrego. Hoy me despojo de mí mismo. Muéstrame, muéstrame quién soy. Muéstrame qué dice tu palabra. Y empiezas a escudriñar la palabra. ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Y cuando usted empieza a leer, esa Biblia va a cobrar vida en usted y usted se lo va a creer y usted va a sentirse diferente y va a pensar diferente y se va a enamorar de Jesús. Ok, vamos ahora. Vamos a ver. A Isaías 1:19. Ya vamos terminando. Dice la palabra, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. ¿Qué clase de comida es esto, verdad? Bueno, puede que en la época de Isaías la gente lo entendió como pan, vino, uvas, ¿verdad? Cordero, una mesa llena. Esto lo vivimos nosotros la semana pasada. No voy a entrar en detalles, pero lo vivimos. Lo vivimos. Pero ¿saben por qué? Porque yo y mi casa nos hemos dedicado a buscar la voz de Dios. Nos hemos dedicado a perseguir la voz de Dios diligentemente. Y el Señor nos está hablando todos los días. Y no lo digo fanfarroneando o jactándome o haciéndome sentir como el más santo. No, iglesia. Al contrario, entre más conoces a Dios, entre más ves a Dios, más ves porque lo necesitas. Porque te das cuenta de quién eres realmente sin Él. Y no te agradas, no te gustas. Te das cuenta de que Él es el antídoto de todo lo que tú eres en la carne. Es Él. En Él está la vida, en Él está la luz, en Él está el camino, en Él está el propósito. En mí nada. En mí el padecimiento, en mí el sufrimiento, en mí está la rebeldía, en mí están las malas palabras, en mí está lo malo y en Él está lo que yo necesito. Por eso es que lo busco, porque en Él encuentro la vida que no encuentro en este mundo. Por eso es que en Él encuentro la plenitud que este mundo no me puede dar. Y yo no sé cuántos de aquí están cansados de vivir en este mundo y de vivir en padecimiento y de vivir en miseria y de vivir en hambre y de vivir en no saber qué va a pasar. No sé cuánto más tiene que pasar para que despertemos, iglesia. Vámonos a la siguiente. Lucas 5:4-6. Adelante. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Esta escritura me la dio esta semana el Señor de una manera tan profunda y tan diferente, tan hermosa. Y solo esto sería un sermón para semanas. Va, tío Jorge. Solo esto sería para semanas. O sea, termina de hablar Jesús
y le dice a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y tira la red. ¿Ustedes creen que después de la clase de trabajada que se pegó Pedro, que venía cansado, venía amargado, venía frustrado, quién sabe las deudas que tenía y que lo tenían asfixiado, y Simón Pedro, pero todavía no se llamaba Pedro, y Simón le dice, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada, como diciéndole, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué va a cambiar aquí? Razonamiento humano. Bueno, lo hizo yo creo que como para no caer mal y por respeto y para complacerlo, ¿verdad? Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente, como para demostrarle de que nadie va a pasar. Yo no creo que Pedro lo haya hecho en fe, pero aún así obedeció. Y el Señor le demostró que la abundancia no está en las aguas, está en la obediencia. No está en el esfuerzo de él, está en la obediencia. No está en lo que yo sé, en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Está en su palabra y mi obediencia, en su voz. Él escuchó la voz de Jesús decir, lánzala más profundo. Y él obedeció. Claro, obviamente podemos decir, ¿cómo no lo iba a escuchar si lo tenía al frente? Bueno, iglesia, usted lo tiene adentro. Usted sabía que el Espíritu Santo está más cerca de usted que su propia respiración. Quiero que cale eso un momento. El Espíritu está más cerca de ti de lo que está tu propia respiración. Pero estamos escuchando su voz. Yo no quiero que el Ministerio Hispano Internacional sea una iglesia, y cuando me refiero a una iglesia, me refiero a cada uno de nosotros, que no escuchamos la voz de Dios. Eso se tiene que acabar ya. Y yo necesito que ustedes pasen toda la semana y todo el tiempo orando. Ay, pero Jerry, yo tengo cosas que hacer, no importa, hágalas con él. Invítelo, que él se convierta en el filtro. Yo recuerdo que cuando hace 25 años, tal vez un poquito antes, cuando la gente empezó a trabajar con pantallas de computadora en lugar de máquinas de escribir, empezaron a salir aquellos filtros porque los rayos empezaban a venir de las pantallas y empezaban a dañar las retinas. Entonces le empezaron a vender que había que comprar un filtro para la pantalla. ¿Te acordás, mi amor, de esos filtros? Ok. Y todo el mundo con filtro de pantalla. Nosotros tenemos el filtro más hermoso y más poderoso que existe, que es el Espíritu Santo. Y Él quiere que nosotros activemos ese filtro, que nos involucremos a trabajar con ese filtro, para que el filtro nos guíe, nos lleve por donde tiene que ser. A ver, ahora sí, vamos, tía Rosa, vamos a leer Hebreos, vamos terminando. Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos, 1, era Hebreos 1, del 1 al 2. Ok. Dice la correcto. palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. El Señor Amén. manifiesta su voz a través del Hijo. El Señor manifiesta su palabra a través del Hijo, porque el Hijo es la palabra, Él es el verbo. Lo veíamos la semana pasada con tío Jorge cuando nos explicaba que la palabra es Él y Él es la palabra. Y eso es Amén. profundísimo, es hermoso, es hermoso. Pero quiero también que vean una dirección que nos da Jesús con respecto al Espíritu Santo. Vamos a Juan, ahora sí, 16:13. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo quiero que hagamos digiramos esto. Hebreos nos dice que aunque el Señor habló de muchas maneras en el pasado, a través de profetas y todo, ahora todo estaba canalizado a través de Jesús. Eso no significa de que Jesús no pueda utilizar métodos para hablarnos.
Pero ¿qué significa esto? Significa de que ya no hay que hacer los protocolos de sacrificios, que ahora toda la salvación es a través del Hijo. ¿Ok? Entonces, Dios canaliza toda comunicación a través del Hijo porque Él es el camino al Padre. Él es el representante al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El Hijo nos está diciendo de que Él nos va a enviar el Espíritu de la verdad, con el depósito, la garantía de que nosotros somos suyos, de que ahora le pertenecemos, con el objetivo de que Él nos guíe a toda verdad. No dijo Jesús que Él era el camino, la verdad y la vida. Vean qué interesante. Y sin embargo, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, es el mismo, los guiará a toda verdad. ¿Por qué es tan importante que nos guíe a toda verdad? Porque vean cómo el mismo profeta de Dios creyó como verdad la palabra que el anciano le dijo de que un ángel había hablado en nombre de Dios. Él lo recibió como una verdad y fue una mentira. Y esa mentira le costó su vida. Vean cómo Saúl se cree sus pensamientos, se cree sus emociones, desobedece a Dios y pierde el reino. Óigame, y la Biblia está llena y saturada de errores humanos, de errores de desconexión con Dios y la obediencia, y que traen consecuencias. Entonces, ¿por qué necesitamos un espíritu de verdad que nos guíe a toda verdad? Porque por nuestro propio esfuerzo vamos a fallar, vamos a fracasar, nos van a convencer, nos van a engañar. Si no dice Mateo 24, no la incluí aquí, pero en Mateo 24, la primera advertencia que Jesús da sobre los tiempos postreros y sobre su pronta venida es que no los engañen. Esa es la primera advertencia. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas verdades. Vivimos en el tiempo de la universalidad, en donde ahora todo el mundo es dueño de su propia verdad. Ahora todo es verdad, lo cual hace que todo sea mentira. ¿Por qué? Porque literalmente solo existe una verdad y es Él. Y a mí el Señor me lo decía, Jerry, allá en el 2020, yo me acuerdo, Ligia Alzazo no me deja mentir porque ella estuvo en esa reunión, Rosy no me deja mentir porque ella estuvo en esa reunión y yo les decía, y me levantan la manita si ustedes se acuerdan. El Señor a mí me lo dijo, yo se los decía a ellas. El Señor me está diciendo de que no podemos vivir con base en lo que ven nuestros ojos y de que tenemos que sensibilizarnos tanto a la voz del Espíritu Santo, porque va a llegar un día en el que nosotros, si no es por el Espíritu, vamos a perfectamente ser engañados. ¿Se recuerda, Ligia? ¿Se recuerda, Rosy? ¿Se recuerdan de esa palabra? Y lo más impresionante de esto, chicos, es esto. Está pasando, pero ha pasado siempre. Gracias por el dedito, Ligia. Literalmente, el Señor me lo hizo sentir. Eso significa que necesitamos un nivel mayor, más profundo, como dice aquí, mayor profundidad. No podemos quedarnos con el ritual que traemos hasta el día de hoy. Si los resultados siguen siendo los mismos, si nuestra vida sigue siendo la misma, si no estamos viendo la gloria de Dios manifiesta en nuestra vida y en nuestra familia, entonces algo no está bien, iglesia. Algo tiene que cambiar. Yo lo creo de todo corazón. Yo creo que estamos en la época en donde estamos a punto de ver la gloria de Dios como nunca antes, pero el Señor necesita que usted vaya a aguas profundas, que usted se salga de ese sillón cómodo y que usted diga, no, yo necesito ir profundo con el Señor. Que le van a decir que usted es un fanático, que usted es un loco, que no importa, de todas formas se lo dijeron a Jesús. A Jesús lo veían como un loco, por eso lo crucificaron. Mataron a Juan el Bautista también. Mataron a los profetas, a muchos de ellos.
Porque la corriente de este mundo no va con la corriente de Dios. Entonces, ¿cuál reino vas a escoger? ¿Cuál realidad vas a escoger? ¿Cuál voz vas a escuchar? Dice la palabra en Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él es el que los va a guiar a toda verdad. ¿Qué método va a utilizar? El que Él quiera. No hablará por su propia cuenta. Él viene con órdenes y Él viene con dirección de arriba, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro, lo que está por venir. ¿Para qué? Dice otra escritura, para que estas cosas no los tomen por sorpresa. Por eso velad, velad en todo tiempo, con oración y súplica. Dice el Salmo 46:1, y este no lo incluye ahí, y ya con esto cierro. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Yo no sé si este es un tiempo de dificultad para usted o no. El Señor lo sabe. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos buscando diligentemente la voz del Señor? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos lleve tan profundo y tan loco como sea? Y con esto me refiero a algo. La guía es la palabra. ¿En qué sentido? Dios no va a venir. Es más, el mismo Jesús dijo, aunque vinieran otros ángeles a enseñar otra doctrina, no les crean. Aunque digan Jesús está allá, Jesús está por allá en Maracuyá, no les crean. Los que caen en esa trampa son las personas que no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo. Póngale la firma. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo se convierte en nuestro discernimiento. El que conoce mi voz, o las ovejas que conocen mi voz la reconocen y me siguen. Pero si no conocemos la voz, cualquier voz puede ser la voz. Si nos desconectamos de la voz, cualquier voz puede ser la voz. Y no podemos darnos el lujo de desconectarnos de la voz del Señor. Y yo le pido al Señor que usted escuche la voz de Dios en su vida, que el Señor le dé las instrucciones que tenga que darles, que usted rinda lo que tenga que rendir, que usted someta lo que tenga que someter, que usted se quebrante delante del Señor y que usted le permita al Señor sanar el pasado, restaurar el presente y construir el futuro que Dios quiere construir con usted. Pero necesitas entrar en un nivel de profundidad mayor, en un nivel de revelación mayor. Y les voy a decir algo, el Señor está más activo ahora que nunca, por lo menos en mi vida. Yo sé que Él siempre ha estado activo y el que estaba desconectado era yo. Pero esto me entusiasma, esto me llena de esperanza, esto me llena de gozo, esto me llena indiferentemente de lo que yo estoy viviendo o lo que esté viviendo. Este es el mensaje que tenía para hoy. Espero que les haya calado tanto como me caló a mí, porque les sigo insistiendo. A mí es el primero que me habla el Señor cuando me da un mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús.